Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 32, 40b al 41. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Azotaron a los apóstoles. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo, contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: Amén. Y los ancianos cayeron rostro en tierra, y se postraron ante el que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestaban: También vamos nosotros contigo. Y salieron y embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amanecido cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: No. Él les dice: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Lo echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: ¡Es el Señor! Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más de unos 100 metros,
remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 143. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, recuerda y nos repite un texto que había salido en días pasados, cuando las autoridades de la ciudad de Jerusalén han prohibido a los apóstoles enseñar el nombre de ese, hablando de Jesús, y a renglón seguido se excusan sin que nadie los acuse, al decir ellos: «Quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre», dirá el sumo sacerdote, y aquí se aplica perfectamente la expresión de las abuelas: excusa no pedida, acusación manifiesta. Sabemos la respuesta inmensa de Pedro cuando dirá: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es que en el fondo los jefes religiosos de la ciudad de Jerusalén ya no representan la voluntad de Dios, y es precisamente en la desobediencia a los jefes religiosos que está la obediencia verdadera a Dios, que es anunciar el nombre de Jesús para alcanzar el perdón de los pecados, la conversión personal y la salvación de la vida. Y concluirá el texto preciosamente diciéndonos: solo reciben el Espíritu Santo aquellos que obedecen a Dios. Y concluirá diciendo que los apóstoles con gran alegría reciben los azotes, los ultrajes recibidos en su cuerpo por anunciar el nombre de Jesús. Pero pasemos al riquísimo Evangelio de Juan 21, que nos muestra el relato de la pesca milagrosa, donde se describe toda la tarea evangelizadora de la iglesia. En efecto, nos mostrará en un primer momento que los discípulos ya no están dentro de casa, encerrados, amedrentados, sino que han salido a la misión a realizar la tarea, pescadores de peces y también podríamos decir pescadores de hombres. También reconocemos en este evangelio que Jesús ya no se manifiesta al final del día, ahora que recuerda la reunión comunitaria de los judíos, sino que se revela a los suyos en pleno día por la mañana, que recuerda la hora del trabajo. Pero hay una segunda enseñanza del evangelio de hoy, y es que se nos habla de 7 discípulos. El 7 es un número simbólico que nos habla de totalidad, y en el fondo es que la tarea de evangelización es para toda la comunidad, para toda la sociedad, y en esto estos 7 discípulos tienen un compromiso grande. En una tercera enseñanza reconocemos que la misión evangelizadora fracasa si no se apoya en la palabra de Jesús. En efecto, la suerte de los discípulos cambia y de una pesca exigua o nula se pasa a la pesca abundante cuando se obedecen los mandatos de Jesús. Y Pedro le dirá: porque tú lo pides confiado en tu palabra, volveré a echar las redes. Nunca intentes hacer una misión de transformación en la vida de nadie si no te apoyas primero en el Espíritu del resucitado, el Espíritu de Jesús, para que la obra de transformación, de conversión de un familiar, de un ser querido,
pueda dar frutos verdaderos. En una cuarta enseñanza reconocemos que el Evangelio y el anuncio del mismo es para todas las personas. Cuando se habla de 153 peces que han recibido los apóstoles en la red, se nos habla del número de especies de peces conocidos en la época, hace 2000 años, y expresa de alguna manera la universalidad de la Iglesia en su misión, la totalidad de los hombres sin que se rompa la red. A pesar de que el trabajo de los evangelizadores nos parezca que somos frágiles, que no tenemos los medios adecuados, tira las redes, que el Señor permitirá la pesca abundante para todos. En una quinta enseñanza se nos muestra cómo la pesca se da en el mar de Tiberíades, un pueblo al borde del mar de Galilea, y que se llamaba este pueblo Tiberíades en honor de Tiberio César. Era un nombre pagano y por tanto el pueblo era pagano y hostil a la fe, y es la hostilidad a veces al desarrollo de la misión evangelizadora la que nos toca a muchos de nosotros, porque las personas pueden ser reticentes, desconfiadas, suspicaces, escépticas, negativas para recibir el mensaje. Pero no te preocupes, que hace 2000 años a los apóstoles de Jesús también les tocó en pueblos paganos no creyentes tirar las redes, el anuncio del Evangelio, y cuando se confían en Dios, la misión se cumple. En una sexta enseñanza descubrimos que los discípulos, en el duro trabajo de la evangelización, reconocen la palabra del Señor, la voz de Jesús, el mandato misionero: echen las redes a la derecha de la barca. Y es que la derecha es el lugar o el espacio o la línea teológica del proyecto de Dios. Recuerda en el juicio final que Jesús colocará a la derecha las ovejas obedientes y a la izquierda las cabras desobedientes. Recuerda también en el credo que Jesús sube y está a la derecha de Dios Padre. Y cuando aquí habla de tirar la red a la derecha, es tirarla según el proyecto de Dios, según el lado correcto de las cosas. Esto nos pone a nosotros a pensar y nos muestra que en el mandato misionero solo habrá abundancia de pesca, abundancia de resultados, abundancia de frutos, 153 peces, cuando nosotros seguimos lo que el Señor nos indica, lo que el Espíritu del resucitado nos sugiere. En una séptima y final enseñanza, nos dice el Evangelio de hoy que Pedro estaba desnudo, signo de su miseria y su debilidad personal, pero al reconocer que era Jesús resucitado el que les habla, se ciñe la túnica que habla de disposición al servicio, se tira al agua, el gesto de dar la vida, y se sienta a comer con el Maestro, señal de compartir la vida. Finalmente el Evangelio de hoy, en un añadido que es opcional sobre las negaciones y las afirmaciones de Pedro, podemos sacar como enseñanza que frente a las 3 negaciones del apóstol Pedro durante las horas de la pasión, Jesús le pide la triple afirmación de su amor y le da como encargo misionero apacentar las ovejas, cuidar los corderos. De alguna manera Jesús lleva a Pedro de manera progresiva a renunciar a su deseo de reconocimiento e importancia y lo lleva a descubrir que solo por la entrega de su vida hasta la muerte, allí realizará la misión, y que aunque nos parezca que esto es el fracaso, la muerte personal, ella es solamente el medio previo, el paso previo
a la vida plena, la resurrección. En Cristo la muerte no es fracaso, sino victoria y tránsito hacia la vida plena. No mires tu tarea evangelizadora con criterios puramente humanos, porque te vas a engañar. Créeme y apréndelo para siempre. Desde el fracaso de la cruz, ese hombre inocente, Jesús, triunfó sobre el pecado, el mal y la muerte, dándonos salvación a toda la humanidad. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.